se pudieron conectar. Hoy, muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo el día de hoy para conectarse. Hoy aquí en Rusia es un día especial, creo que para ustedes era ayer. Se llama Bima Ekadasi y es un Ekadasi al año, donde solamente es un día, donde no se toma ni agua, ni se come. Entonces se hace una especie como de ayuno total los que lo pueden hacer. Y bueno, si no, pues tomas agua y si no, pues ayunas de casi, que significa no comer granos. Entonces se dice que el que hace este casi es como si hubiera hecho todos los ekasis del año. Entonces, hay ciertas reglas y regulaciones que favorecen el servicio devocional. Si nosotros tomamos esas reglas y regulaciones con el corazón, con el deseo de avanzar espiritualmente, esto nos ayuda a nosotros como son cosas que favorecen nuestra visión en la vida espiritual. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del Srimad Bhagavatam. Déjenme solamente traigo mis lentes. Listo. Entonces, aquí estamos. Srimad Bhagavatam, canto uno. Vamos a leer el capítulo 7, el 8. Vamos a hablar de esos dos. Y bueno, si Cristo nos da la inspiración, podemos tocar el capítulo número 9, que es un capítulo muy bonito en realidad. Entonces, ahora ya empieza, digamos, como las conversaciones acerca de Krishna. Ya van a comenzar ahorita. Entonces ya el Srimad Bhagavatam se pone muy, muy bonito. Hasta ahora estamos viendo cómo es que el Srimad Bhagavatam se manifiesta. Pero a partir de este momento vamos a hablar acerca de la desaparición de Krishna y de todos sus asociados y de luego de la aparición del Srimad Bhagavatam. Estamos acá por el 9 y son 19. Quiere decir que estamos ya casi en la mitad de terminar el primer canto. Entonces, este capítulo se llama el capítulo 7, el castigo del hijo de Drona. ¿Alguien quiere ayudarme a leer este texto, por favor? Si gusta, yo Prabhu. Ah, muchas gracias, Madre Santa. Capítulo 7. El castigo del hijo de Drona. Después de que Vyasadeva recibe inspiración de Narada, medita profundamente en Bhakti Yoga y viendo la suprema personalidad de Dios, decide componer el Srimad Bhagavatam para el beneficio del mundo, enseñándolo luego a su hijo Sukadeva Goswami. ¿Podría leer este también, Madre Sarva, por favor? El relato luego se traslada al trágico evento posterior a la guerra. Ashvatthama asesina a los hijos de Draupadi mientras dormían, esperando ganar la aprobación de Duryodhana. Sin embargo, este acto es condenado incluso por Duryodhana. Y ahora este, por favor. Arjuna, Arjuna, lleno de furia, persigue a Ashvatthama, quien en su desesperación lanza el terrible Brahmastra, arma nuclear, pero no sabe cómo retirarlo. Con la guía del señor Krishna, Arjuna contrarresta el arma para evitar la destrucción de los mundos. Y este, por favor. Finalmente capturan a Ashvatthama. Mientras Bhima exige su muerte, Draupadi, movida por compasión y dharma, pide que lo perdonen. Krishna da a Arjuna
una enseñanza sutil sobre cómo cumplir tanto con su promesa como con los principios religiosos. Arjuna lo castiga sin matarlo, lo humilla públicamente y lo expulsa, preservando tanto la justicia como la compasión. Gracias. Listo. Entonces, en este verso hay algo bien interesante. Lo primero es que eh, cuando Vyasadeva termina de hablar con Narada Muni, él descubre como que sí, tengo que hablar de las glorias del Señor Supremo, tengo que componer el Srimad Bhagavatam. Y si uno lee cuidadosamente el Srimad Bhagavatam tiene muchos detalles muy profundos. Por ejemplo, él dice que Vyasadeva fue a la ribera occidental del río Sarasvati, un río que queda situado ahorita en India, y dice que ese río está íntimamente conectado con los Vedas y que hay un lugar que se llama Samyaprasa, donde hay una cabaña donde grandes almas van allá para meditar, porque este lugar anima las actividades trascendentales de los sabios. Entonces, hay ciertos lugares en este planeta que permiten conectarse más profundamente con la suprema personalidad de Dios. Y si ustedes empiezan a dar cuenta, el Srimad Bhagavatam ya empieza a mostrar cómo realmente las personas llegan a meditar y llegan a ver a la suprema personalidad de Dios directamente, ¿no? Eso es algo que es muy profundo porque casi ninguna escritura describe con tanta claridad esas cosas. Dani, qué gusto verte conectada. Muchas gracias por hacer el esfuerzo. Luis también, Mario, Clarita, Providencia. Gracias por estar conectados. Entonces, entonces este punto se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque Vyasadeva no es que él empiece a escribir de acuerdo a su imaginación, sino que él realmente medita y se conecta directamente y ve directamente a la suprema personalidad de Dios. Y es luego de esto que Vyasadeva empezó a escribir el Srimad Bhagavatam y se describe que cómo fue que él se sentó a meditar. Dice que él fijó la mente ocupándola de un modo perfecto en el servicio devocional mediante el Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de materialismo. Dice que vio a la personalidad de Dios junto con su energía externa y que esa visión que él vio que la energía externa de Krishna, la energía material, estaba completamente bajo control. Al estar al lado de Krishna, ya estaba completamente bajo control. Es lo que nosotros llamamos como Maya. Y no solo eso, sino que pasa algo bien bonito. Dice, por esta energía, aunque el alma es eterna, por esta energía material de la suprema personalidad de Dios, el alma se identifica como un ser material y por ello pasa por todas las reacciones de los sufrimientos materiales. Y dice entonces, entendiendo esto, Vyasadeva compila el Srimad Bhagavatam, que es el único escrito, es la única escritura que puede mitigar mediante el servicio devocional todos y cada uno de los sufrimientos de este mundo material. ¿Por qué? Porque activa en el corazón el deseo de servir a la suprema personalidad de Dios. Y entonces ahí se explica que las grandes masas, la mayor parte de las entidades vivientes que estamos en este mundo material, no sabemos cómo es el camino de liberarnos de los sufrimientos que todo el tiempo estamos experimentando en este mundo material, ¿no? Experimentos que todo este tipo de, ¿cómo se dice? Sufrimientos, como por ejemplo Adibhautika Klesha, Adhyatmika Klesha, Adidaivika, Adibhautika y Adideva, Adibhuta y Adhyatmika. ¿Qué son esos tres tipos de sufrimiento? Son el sufrimiento que es causado por la mente, por nosotros mismos, por nuestras emociones, por toda la cuestión psicológica que tenemos adentro. Eso es como se llaman Adhyatmika Klesha, que son los sufrimientos que se causan a partir de nuestra propia mente. Luego tenemos Adibhautika Klesha, que son los sufrimientos que generan otros seres vivos. Por ejemplo, no sé, los sufrimientos que generan los mosquitos, un perro que te mordió,
la vecina que criticó el enemigo, otras entidades vivientes. Y luego tenemos el tercer tipo de sufrimientos que son Adida y Vikaklesha, que son los sufrimientos que son impartidos por la naturaleza, ¿no? A veces mucho calor, mucho frío, huracanes, tormentas, torbellinos. Ahí en México recuerdo que cuando estuve hubo un terremoto muy grande y salíamos en la noche a distribuir alimentos para la gente que lo había perdido todo. Entonces este mundo material es un lugar que está compuesto de tal manera que nosotros podamos entender que este no es nuestro hogar. Entonces, viendo esto, Srila Vyasadeva vio a la suprema personalidad de Dios y él escribe el Srimad Bhagavatam. ¿Y cuál es el primer propósito del Srimad Bhagavatam? Porque es escrito bajo el amor y la compasión hacia todos nosotros, las entidades vivientes que no encontramos respuestas a estas preguntas de por qué nacer, morir, envejecer y enfermar. Nuestras vidas pasan una y otra vez como espumas en el mar que aparecen y desaparecen, pero son vidas que no tienen sentido si no están conectadas con el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Que solo la Suprema Personalidad de Dios le puede dar sentido a todo este mundo que en realidad es un sinsentido. Es un mundo que está basado en comer, dormir, defenderse y aparearse. Es un mundo que si ustedes se pueden dar cuenta, un día podemos estar muy bien, otro día podemos estar muy mal. Silvio, muchas gracias por conectarte. Entonces, digamos que todo este mundo material, un día, no sé, nacemos en una familia rica, un día nacemos en una familia pobre, somos feos y tenemos que sufrir muchas austeridades a causa de nuestras propias acciones, que todo lo que sembramos cosechamos. Un día todo nuestro amor es Juanita y mañana Juanita se va y entonces otra vez estamos destruidos. Entonces, ¿cuál es el verdadero amor? ¿Cuál es el verdadero sentido? En base a eso, Srila Vyasadeva misericordiosamente compila este libro que se llama el Srimad Bhagavatam, para que todas las masas que estamos descarriladas, que hemos perdido el sentido por esta densa oscuridad de la era de Kali, podamos encontrar nuevamente el oasis del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces aquí es donde empieza, digamos que las historias del Srimad Bhagavatam, que son historias muy lindas, en realidad, son historias muy profundas. La primera historia con la que empieza el Srimad Bhagavatam es con el castigo de, del hijo de Dronacharya. Entonces, bueno, hay dos cosas ahí que hay que saber que son muy interesantes. La primera es que el Bhagavad Gita solamente es una parte de, del Srimad Bhagavatam, del, del, del Mahabharata. Mahabharata es una historia que es también conocida como la historia de la India, la historia de Bharata-Varshana. Y, y en esa historia encontramos que encontramos la historia del Bhagavad Gita, ¿no? Y entonces el Mahabharata es, es la gran guerra que ocurre entre los pandas y los kurus. Y es, en esa historia se explica cómo los pándavas derrotan a los kurus y cómo los kurus querían quitarle todo el reino a sus hijos, sus cinco primos que eran los pándavas y no querían compartir y estaban completamente dominados por Dronachar, por Duryodhana, que era un primo muy malicioso de los Pándavas, que estamos hablando de Arjuna, el amigo de Krishna, y que son los primos de Krishna, que son Arjuna, Nakula, Sahadeva, Yudhishthir, Bhima, y su mamá se llamaba la reina Kunti, y la esposa de los cinco se llama Draupadi, y esa es una historia muy linda de cómo Draupadi se casa con los cinco al mismo tiempo. Y hay muchísimas historias que envuelven todo este drama, pero al final cuando se acaba la guerra, en el equipo de los Pándavas solamente quedan dos personas vivas en el equipo de los Kurus y una de ellas era Swatama. En realidad quedan tres, Aswatthama, Kripakarna y Duryodhana. Y de hecho ya habían ganado toda la guerra. La guerra que ocurre después de que se dice el Bhagavad Gita es la guerra de Kurukshetra,
donde murieron más o menos 618 millones de soldados en total, que eran básicamente los dos ejércitos, el ejército de los Kurus y el ejército de los Pándavas, y que encontramos que en el ejército de los Pándavas estaba Krishna, y estaba Krishna con Arjuna, y Krishna había hecho un voto donde él había dicho, bueno, si ustedes me escogen a mí, porque Duryodhana y Arjuna vinieron a pedirle a él que se uniera, y le dice, bueno, si ustedes me escogen a mí, entonces yo, ustedes me escogen a mí, pero yo no voy a pelear, yo voy a ser solo la auriga. Y si ustedes escogen a mí, a la otra persona, yo le doy mi ejército. Y entonces ahí es donde encontramos que Arjuna le dice, no, no me interesa que le des todo tu ejército a Duryodhana, pero yo te quiero conmigo. Y Duryodhana dice, ah, eres un tonto, ¿no? Yo sí prefiero el ejército porque si Krishna no va a pelear, pero la diferencia es que donde sea que está Krishna y donde sea que está Arjuna, la victoria está asegurada. Entonces ellos ganan la batalla. ¿Y qué es lo que pasa acá, en esta primera historia? Que en esta primera historia Aswatthama era el hijo del maestro de armas de Arjuna, que se llama Dronacharya. ¿Listo? Entonces, lo que ocurre acá es que al final de la guerra, Aswatthama de manera como miserable, en un momento en que estaban todos descansando en el campamento, él se mete al campamento de los Pándavas a escondidas y pensando que eran los Pándavas, aniquila a 5 personas que estaban en una cama, pero en realidad eran los hijos de los 5 hermanos. Todos los hijos pequeños. O sea, todos los hijos de Draupadi, que era la esposa de Arjuna y de los hermanos de Arjuna. Ese es un pasatiempo como una mujer se casa con 5 hombres, pero es un pasatiempo muy interesante. Yo creo que a medida que vayamos desarrollando el Srimad Bhagavatam, les voy a contar pasatiempos de a poco, porque si no, me tocaría contarles todas las historias del Bhagavad Gita, de la batalla de Kurukshetra, pero vamos de a poco. Entonces, ¿qué ocurre? Aswatthama llega al campamento, les quita la cabeza y hoy se la entrega a Duryodhana. Y Duryodhana, que ya estaba moribundo, ya iba a dejar el cuerpo, él lo castiga. Él le dice, esa no es la manera correcta, ¿no? ¿Cómo te has metido de una manera tan miserable a matar a los hijos de Draupadi? Entonces, inmediatamente Aswatthama sabe que está en problemas y Arjuna lo empieza a perseguir. Lo empieza a perseguir y quiere completamente aniquilar. ¿Listo? Hay una cuestión. Ok, entonces vamos allá. ¿Les parece? Entonces, ¿qué pasa? En esta, en esta historia, al principio Arjuna, de lo enojado que está, le promete a Draupadi y le dice, yo voy a ir y voy a cortarle la cabeza hacia su atama y tú te vas a poder bañar pisándole la cabeza. Y esa va a ser mi manera de consolarte, ¿no? Entonces él empieza la persecución y cuando lo estaba persiguiendo se dice que Asatama en realidad él era un brahmana, él no era un kshatriya, por eso era un cobarde, porque era una persona brahmínica, o sea, era un sacerdote más que un guerrero. Entonces él empieza a correr, pero como era una persona tan poderosa, porque era el hijo del maestro espiritual, del maestro de armas, de Arjuna, que era Dronacharya, entonces era una persona muy poderosa. Y en esas, él saca un Brahma, un arma, que era lo que leía Sarvamangala, que se llama Brahmastra. Y este es como una especie de arma nuclear. Incluso en el Mahabharata, cuando estás leyendo el Mahabharata, dicen que si esa arma toca el planeta, maldice el planeta Tierra a que no llueva por lo menos por 12 años en ninguna parte del planeta. Entonces Krishna, entendiendo eso, le dice a Arjuna, tienes que contrarrestar esa arma y tienes que mandarla al espacio sideral para que explote en el universo. No puede explotar acá en el planeta, sino va a maldecir este planeta Tierra. Pero él dice, como ese Aswatthama es un tonto, él no sabe cómo contrarrestar esa arma. Entonces tú tienes que mandar otro Brahmastra
y después eliminar los dos Brahmastras. Entonces, se dice que, que Arjuna contrarresta esa arma, la manda al universo, pero todos estaban completamente, ¿cómo decirlo? Todos estaban muy asustados por esta arma, ¿no? Todos estaban completamente asustados en el universo porque el fuego parecía que iba a acabar con todos los planetas. Entonces, Arjuna retira esta arma y la desaparece. Entonces, acto seguido a esto, Arjuna ata a Swatama y le pide a Krishna el valor, ¿no? Entonces, Krishna le dice como que, o sea, él lo ata y lo lleva ante Draupadi. ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá pasa algo que es algo muy bonito, que me gustaría que ustedes vayan y es como la enseñanza que quiero hacerles hoy. Yo creo que esta clase de hoy solo la vamos a dejar hasta acá y en la siguiente clase vamos a hablar de los otros dos versos. Una es porque próximamente ahorita tengo una clase y la segunda razón es porque la verdad hoy no me siento muy bien, pero mañana, en la próxima clase podemos terminar. Entonces, quiero que ustedes vean esto y esto es algo que se me hace como una de las cosas más lindas de este capítulo. Y es que hasta qué punto puede llegar nuestra compasión y en qué límites nosotros podemos poner esa compasión. Entonces, acá vamos a ver los límites que tenía la compasión para Draupadi. Ella había perdido sus hijos que habían sido matados injustamente, no habían sido matados en combate, sino que este, este Aswatthama simplemente llegó y los mató básicamente. Él los mató de manera muy cobarde en la noche y eso fue algo pues que imagínense como madre, ¿no? Como madre Draupadi tener que vivir eso y Arjuna como padre también ver a su esposa en esa situación. Entonces él simplemente él trajo a, a a la persona, al asesino de sus hijos enfrente a Draupadi. Y entonces uno de los hermanos, Bhima, decía, ok, hay que matarlo, ¿no? Es un pecador, ¿no? Ha hecho algo que es muy, muy miserable. Pero quiero que vayamos a estos versos que les voy a compartir. Estos versos en realidad nos dan una visión de lo que realmente significa amor y compasión, que es, yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que tener un practicante espiritual. El entender que incluso aunque está sufriendo, no quiere hacer ningún daño a Hola, nadie. hola. Sí, Aló, no se oye, se fue la voz. un segundo. Así. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Entonces, Sí, claro. muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Janet. Qué gusto verlas conectadas. Bueno. Entonces, en realidad, esta compasión es una locura, porque Draupadi acaba de perder a sus cinco hijos de una manera injusta. Quiero que ustedes intenten ponerse en esta situación. Imagínense que ustedes tienen a sus hijos, ¿no? No sé, perdón que lo diga, pero por ejemplo, Janet o Silvia o aquellos que tienen hijos así, ¿no? Y yo me acuerdo Ujú. que Janet está hablando siempre de sus hijos y Silvia también ama mucho a su hijita y por ejemplo, imagínense Keshwar que tiene a su hijita y a sus otros dos hijos con Sarva. Imagínense que un día llega una persona en la noche, lo agarra y los asesina injustamente. Ay, Quiero que ustedes se pongan en un segundo en la situación. Draupadi estaba en esa situación como madre. Una persona inescrupulosa vino, se metió a escondidas en su hogar y asesinó a sus hijos.
Y cuando Arjuna vio a su esposa llorando, como Arjuna es un guerrero, él le dijo, yo voy a traer a ese miserable y le voy a cortar la cabeza enfrente de usted, porque es lo que merece una persona que hace un acto de estos. Eso es justicia. Entonces Krishna en una parte también le dice, no, una persona así de inescrupulosa merece ser castigado, porque si no es castigado por sus actos pecaminosos, entonces esa persona va a descender y descender cada vez más profundo en su vida espiritual, va a caer. Entonces es como una especie de ayudarlo a expiar sus pecados. Ahora yo quiero que ustedes vean hasta qué nivel un devoto puede llegar a tener compasión por otros. Entonces, ¿qué tal si alguien me ayuda a leer estos versos que siguen acá? Claro, Sí, Mario, por favor. texto 42. Rita Sutta Goswami dijo, Draupadi vio entonces a Svatama, quien estaba atado con sogas como un animal, y el cual estaba callado por haber perpetrado el más infame de los homicidios. Ella, debido a su naturaleza femenina y a que era buena y de buen comportamiento por naturaleza, le ofreció los respetos que se le deben a un brahmana. 43. Ella no podía tolerar que Asvatama estuviera atado con sogas. Y siendo una dama leal, dijo, suéltalo, que es un brahmana, nuestro maestro espiritual. Fue por la misericordia de Dronacharya que tú aprendiste el arte militar de lanzar flechas y el arte confidencial de controlar armas. Un Sin segundo. duda que él, Solamente lo pongo Dronacharya, arriba. Ya. aún está existiendo, pues su hijo lo está representando. Su esposa Kirpi no realizó un sati con él porque tenía un hijo. Oh, tú, el más afortunado, que conoces los principios religiosos, no es bueno para ti causarles aflicción a gloriosos miembros de la familia, los cuales siempre son respetables y dignos de adoración. Mi señor, no hagas que la esposa de Dronacharya llore como yo. Yo estoy afligida por la muerte de mis hijos. Ella no tiene por qué llorar constantemente como yo. Si la orden administradora de los reyes, abandonando el control de los sentidos, ofende, ofende a la orden brahmana y los enfurece, el fuego de esa furia quema entonces todo el cuerpo de la familia real y les trae pesar a todos. Listo. Entonces imagínense, gracias querido Mario. Imagínense Draupadi acaba de tener enfrente a la persona que mató a sus hijos. Y lo que ella le está diciendo a Arjuna es, él es el hijo de Dronacharya. Él es el hijo de nuestro maestro espiritual. Y él dice, y creepy, normalmente en esa época las mujeres eran tan castas a sus esposos porque los esposos eran tan increíbles que si el esposo se moría primero, cuando el esposo se quemaba, la mujer entraba al fuego. Eso se llama la ceremonia sati. Eso no estamos hablando de la era actual, ¿eh? Eso estamos hablando de 5000 años atrás, con gente con muchas cualidades. En Kali Yuga eso no es una práctica recomendada. Entonces, Sat, la hija de la mamá de Aswatama, el que había matado a los hijos de Draupadi, ella no había hecho esa ceremonia, no había entrado al fuego. ¿Por qué? Porque ella sabía que Aswatama seguía vivo. Imagínense que lo que piensa Draupadi es, yo no quiero que Kripi, la mamá de Aswatama, llore como yo estoy llorando por perder a mis hijos. Por favor, desátalo. Él no merece ser tratado como un animal. Aunque esa persona acaba de matar a sus 5 hijos. Eso significa compasión. Eso significa desarrollo espiritual. Eso significa dignidad. Eso significa orgullo. Eso significa tener orgullo de sí mismo. ¿Qué significa tener orgullo de sí mismo? Cuando tú tienes votos y principios en la vida y vives para ello.
cuando tú actúas de acuerdo a tu deber, más que por tus emociones. Y esto es lo que se llama vida espiritual, esto es lo que se llama compasión. Y esto es algo que yo quería resaltar de este capítulo. Como una entidad viviente puede tener una conciencia tan pura y tan clara para en los momentos más difíciles volver a recordar que es un devoto eterno y no querer hacerle daño a ninguna entidad viviente bajo ninguna circunstancia. Especialmente, Draupadi entendía que esta persona era un brahmana y que los kshatriyas, los guerreros, no debían matar la clase sacerdotal, sin importar los errores que cometan. Entonces nos lleva a una reflexión muy interesante, ¿no? Que es realmente hasta qué punto nosotros actuamos con proactividad y hasta qué punto nosotros actuamos como una reacción a lo que nos pasa. Siempre es muy fácil actuar con dolor, ¿no? Infringir dolor a aquellos que nos están infringiendo dolor. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a infringir amor a aquellas personas que están infringiendo dolor hacia nosotros o a aquellas circunstancias? Eso realmente hace que nosotros lleguemos a otro estado de nivel en el amor y la comprensión de otros, y en el amor y la comprensión con nuestra relación con Krishna. Cuando nosotros decimos, porque yo tengo una relación con Krishna, yo no puedo hacer daño a otras entidades vivientes, porque esa es mi posición como un devoto. Esa es mi posición porque yo tengo un maestro espiritual y yo quiero actuar conforme a mi posición más que a mis propios sentimientos. Entonces, en realidad, la vida está hecha para darnos cuenta que nosotros no somos ni los controladores ni los disfrutadores de este mundo material y que todo lo que nos pasa es un resultado de nuestro propio karma, que los culpables no existen, sino que son marionetas del destino para hacernos aprender distintas cosas. Y es muy fácil aprender esto, es muy fácil decir esto después de que lees el Srimad Bhagavatam. Pero cuando tienes que vivir en la vida cosas que te sobrepasan, ese es un buen momento para darte cuenta en dónde está tu conciencia. Qué tan orgulloso tú eres de tu maestro espiritual. Yo les aconsejo, siéntanse orgullosos de ustedes mismos por ser devotos. Y sentirse orgulloso significa actuar de acuerdo a los principios, al valor, de acuerdo a la compasión, de acuerdo al servicio. Y entonces eso lleva nuestra conciencia espiritual a otro nivel. Pero no es fácil, todos lo sabemos. Es un gran reto, especialmente cuando estamos en momentos como los que estamos pasando actualmente, ¿no? De duelo interno y aún así intentar seguir amando, eso es una gran, gran lección. Eso fue lo que estaba viendo Draupadi. Les voy a contar un pasatiempo y pasamos a la última parte, que es leer un poco como los versos que más me cautivaron de este capítulo. Entonces había una vez un alacrán que estaba en el agua y se estaba ahogando y había un sabio. Y entonces el sabio se fue nadando y agarró el alacrán y apenas lo estaba intentando sacar, el alacrán lo picó. Entonces él del dolor lo soltó y lo volvió a meter en el agua y el alacrán se estaba ahogando de nuevo. Entonces el sabio lo agarró, caminó más cerca a la orilla y el alacrán lo volvió a picar. Entonces él lo soltó por reflejo otra vez al agua y otra vez el alacrán se empezó a ahogar. Y entonces este sabio volvió y lo agarró y el que esta vez el alacrán lo picó, él no lo soltó hasta llevarlo hasta la orilla y dejarlo a salvo. Entonces había una persona en la orilla y le dijo, sabio, usted es muy estúpido. ¿Cómo puede ser que usted, aunque el alacrán lo picaba y lo picaba y lo picaba, usted quería seguir sacándolo del agua? Y el sabio le dijo, el alacrán nació con la naturaleza de picar. Él no puede abandonar esa naturaleza porque él es un alacrán. Y si él no puede abandonar, y yo, mi naturaleza es ser compasivo y amoroso con otros. Ahora él dice, si este alacrán no está dispuesto
a olvidar su naturaleza de picar, incluso aunque yo esté intentando salvarlo, aunque yo esté intentando amarlo. Híjole, cerrar la cara. Entonces, entonces, ¿por qué yo voy a abandonar mi naturaleza a amar, incluso aunque él me esté picando? Esto es conciencia de Krishna en realidad. Conciencia de Krishna es cuando estamos dispuestos a sufrir en silencio por amar y servir a otros. Cuando estamos dispuestos realmente a demostrar el amor. El amor es muy fácil demostrarlo para aquel que te ama, pero para aquel que te pone en circunstancias difíciles, esa es la persona que realmente nos está enseñando a amar y a servir. Eso es lo que realmente está demostrando este capítulo. Como Draupadi no abandona la posición de amar y servir a los brahmanas, incluso aunque ese brahmana haya matado a sus propios hijos. Eso no puede ser entendido si no hay bhakti, si no hay devoción, si no hay amor de por medio. ¿Alguien me puede ayudar a leer estos versos? Y si alguien tiene una pregunta o algún comentario, lo puede hacer ahorita. De verdad, creo que hoy no tengo mucho la capacidad de continuar, pero el próximo viernes les prometo que leemos los otros dos que son muy profundos, que son muy, muy lindos capítulos. ¿Sí me escuchas? Sí, María Clarita. Ah, bueno, si gustas yo leo. Gracias, María Clarita. Así pues, el fijo de la mente y de él fijó la mente y de esa manera vio a la absoluta personalidad de Dios junto con su energía externa. Muestra la profunda meditación de Vaidesava, ¿cómo se pronuncia? Perdón. Vyasa. Vida, Vaidesa y la Vyasa. revelación de la causa del sufrimiento humano. Súper. Muchas gracias, Clarita. Entonces, eso era lo primero que decíamos de Vyasadeva, ¿no? Como por su infinito amor y su compasión por otros, él se va a meditar y ve a la suprema personalidad de Dios para traernos este Srimad Bhagavatam. Listo, denme un segundo que estoy tomando una foto para la lista de asistencia, para que después podamos llenar las listas y saber quiénes no se pudieron conectar y mandarles un mensajito y decirles, hey, es que no me doy cuenta cuando no te conectas, es Tan lindo. importante para nosotros. Listo. Sí, Sarva, tú levantaste la mano. Sí, Hare Krishna. Tengo una duda con lo que estabas comentando. Ujú. Por ejemplo, si una persona comete algún pecado muy fuerte o alguna actividad fuerte, quiere decir que, o sea, por ejemplo, esa ya es su naturaleza de esa persona y no es como que se cambie, sino que uno tiene que respetar su naturaleza o cómo. La cuestión, Sarva, es que el mundo material está lleno de errores. Cada uno, cada uno está lidiando con sus propias cosas, ¿no? Pero el Bhagavad Gita dice que una persona que está determinada en servir a Dios debe ser considerado un santo, incluso aunque haya hecho los actos más abominables. ¿En qué sentido? ¿Cómo entender esto? En el movimiento han pasado muchas cosas de muchas personas que intentaron desarrollar una vida espiritual y han cometido muchos errores, como todos estamos en Kali Yuga. La cuestión es cómo mirar a otros con esos ojos de compasión y de amor, ¿no? Eso no es algo fácil, Sarva. Eso es algo que requiere realmente un entrenamiento interno. Y en los dos casos, tanto si uno perdona como uno no perdona, pues uno está en su justo derecho. Pero por eso es muy bueno como ir a la yapa y preguntarle a Krishna, ¿qué quieres de mí? Que la vida a veces nos pone en circunstancias que no sabemos cómo actuar, ¿no? De hecho, en este capítulo, Arjuna, Bhima, Krishna están diciendo mata a Swatama, pero Draupadi dice no, y Arjuna tampoco quería matarlo. Entonces ahí es donde se ve que lo que hacen
es que le cortan el pelo y le quitan la joya, le quitan todas las riquezas y lo tiran a la calle. O sea, lo matan y no lo matan. Entonces le aplican un castigo, pero a la vez le tienen compasión. Entonces, esta es como la ciencia del arte de la vida, como entender en qué medida una persona debe ser castigada por lo que hace y en qué medida también debe ser perdonada, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos estar constantemente en contacto con las escrituras y con el Bhagavad Gita, porque lidiar con esto internamente, ser sabios, entender realmente hasta dónde va la justicia y la compasión y hasta dónde va el castigo, es importante entender la medida, ¿no? La medida perfecta. Pero toda acción tiene una reacción. Todo lo que uno siembra, tarde o Y temprano, entender el orden. y mantener el orden, sin, sin caer Una como en pregunta. ese sentimentalismo. Sí, Janet. Si él era un brahma y era un sacerdote, ¿cómo cometió eso? No lo entiendo. Porque si él tiene conocimientos de la bondad y ya salió de la ignorancia, ¿cómo va a asesinar 5 niños? No entiendo eso. La cuestión es que fue una guerra muy brutal. Fue una guerra muy brutal, Janet. Y en esa Ah, guerra, el maestro, su padre, había sido asesinado de una manera injusta. En esa guerra se hizo un tipo de artimaña que hicieron los pándavas, que hicieron los pándavas a los Kurus, que fue decir que Asuatama había muerto. Entonces, cuando Yudhishthir Maharaj dijo Asuatama, Krishna le dijo, di que Asuatama murió, ¿por qué? Porque si no, ustedes no van a poder matar a Dronacharya. Dronacharya es el maestro espiritual de Arjuna, era un guerrero demasiado fuerte. Dijo, entonces Yudhishthir dijo, no, yo no quiero mentir. Entonces Krishna le dice, di a Swatama el elefante, pero apenas cuando digas elefante, yo toco la caracola. Entonces lo que escuchó Dronacharya es que Yudhishthir Maharaj, que nunca había hecho ninguna mentira en su vida y que de hecho en ese momento tampoco la dijo, él llegó y dijo, a Swatama y sonó la caracola. ¡Bum! ujú. Ha muerto. Entonces Dronacharya automáticamente al escuchar que su hijo Asuatama había muerto, él tiró el arco y se sentó a meditar. Y entonces le mandaron una flecha y lo mataron. Entonces Asuatama se dio cuenta de esto y él dijo, yo voy a hacer una venganza por esto. Pero como los pándavas eran tan poderosos, él realmente no quería matar a los hijos de Draupadi. Él iba a ir a matar a los 5 pándavas, pero se confundió. Entonces él les Ah, cortó la cabeza pensando que eran los pándavas, que eran los mismos que habían asesinado a su padre en una guerra. Porque en una guerra a eso se va una guerra, a morir o a ganar. ujú. Entonces Asuatama los agarra y dice, están los 5, y dice, estos son los pándavas en medio de la noche, les corta la cabeza y lleva la cabeza con Duryodhana en un costal. Y Duryodhana agarra los huesos, así, los cráneos, sin abrir el costal, sin ver sus caras. Él llega y aplasta los cráneos con sus manos. Y él dice, estos no son los pándavas, porque incluso yo, con una masa que es como un martillo que pesa un montón, yo le daba en la cabeza a Bhima y no podía destruirle el cráneo. Ellos son como semidioses inmortales, sus huesos son demasiado fuertes. Si estos fueran los pándavas, yo no hubiera podido destrozar sus cráneos con mis manos. Dice, estos no son los pándavas, lo que tú acabas de hacer, estúpido, es matar a los 5 hijos de los pándavas. Y Dronacharya y Aswatthama se lamentó. Entonces Arjuna fue y lo capturó y lo llevó ante Draupadi. Pero Draupadi, en vez de pedir que lo mataran, infringió misericordia. Ahora yo quiero preguntarte, ¿hasta qué nivel llega tu misericordia? Y no es una cuestión que nosotros debamos hacerlo artificialmente, sino Bueno, que yo te voy realmente yo entrenar te voy a nuestro decir corazón algo para, de corazón. espérame un segundo, Ajá. entrenar nuestro corazón para ser personas lo más bondadosas que podamos.
Esto estamos hablando de personas hace 5000 años atrás, gente con unos principios y unos valores de vida grandísimos. Por eso hablábamos de que en Kali Yuga esto ya no existe, porque en Kali Yuga todos somos así pendencieros, perezosos, mal dirigidos, mal organizados, vivimos sin valores, porque es como funciona esta era. Entonces, pedirle algo de este nivel a una persona de esta era es algo muy, muy extraño. Pero lo que nosotros sí debemos entender es el principio. Es el principio de dejar de actuar por reactividad y actuar siendo proactivos. ¿Qué significa actuar siendo proactivo? Cuando yo no me dejo llevar por los impulsos, pero yo actúo de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Entonces yo diría que un paso antes de actuar externamente de esta manera es llenar el corazón de amor, es purificar el corazón. Por eso dice Cheto Darpanamar Janam Baba Mahada Vagni Nirvapanam Esreya Kaira Vachandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnambrita Swadanam Sarvadma Snaparam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana. Todas las glorias al santo nombre, al Sankirtan de Sri Krishna, que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años. ¿Cuál es ese polvo? El polvo acumulado por años en el corazón es lo que no nos permite amar y servir a otros. Es esa tendencia a odiar, a envidiar, a ser iracundos. El señor Nityananda tiene una cualidad que se llama Adoshana Darshini, que significa aquel que no siente por nadie en el mundo ni ira, ni envidia, ni aversión. Para tú no sentir ira, ni envidia, ni aversión, tienes que tener el corazón lleno de bhakti. Tienes que limpiar el corazón de esas malas cualidades que nos cubren, de ese ego falso, como decía Keshwar en la clase, ese ego material que no nos permite amar, ese ego que nos hace traducir que cada uno de nuestros errores y cada una de las cosas que otro ser viviente nos imparte es, es un dolor que no nos permite amarlo, porque nos bloquea por el ego falso. Automáticamente decimos, sí, yo te amo, Janet. Pero si tú mañana vienes y matas a mis 5 hijos, yo quisiera pensar si yo te amo, en realidad. Cuando el Pero, amor está pero condicionado. Brayeta, tú no Un hiciste segundo, una pregunta. Janet, un segundo. Es que no puedes hablar de manera abierta de este tema, porque este es un tema muy profundo. O sea, No no es hiciste un, no una es un pregunta. tema que yo te digo así como, ok, sabes que mañana te van a asesinar a tus hijos y perdónalos. No, no es de eso, no es una manera burda. Pero No yo, debe ser déjame entendido de una manera burda. Y yo ya me sé que lo acordé que quieres de lo que decir dijo. está como en referencia con que yo no voy a perdonar al asesino de mis hijos. Of course, claro que no. Nadie está pidiendo eso. Lo que está Pero diciendo este verso es no, hasta qué punto puedes llevar tu misericordia, hasta qué punto tú puedes llegar a ver a Krishna primero antes de verte a ti mismo. Ese es el punto. No estamos hablando de que nadie va a asesinar a tus hijos ni que hay que perdonar este tipo de cosas de manera artificial, sino que eso todo tiene que tener el debido castigo. A lo que se refiere este verso es a la parte de la compasión que pueden hacer del corazón cuando uno llega a purificar. Ese es el punto. pero es que no quería traer, sino decir lo que dijo David, que David dijo de una señora que le mataron a su esposa, a su hijo, perdón, y ella fue al jurado, lo abrazó y lo perdonó. Igualito fue condenado, pero me pareció igual que esa madre, pues. Eso es lo Es, que iba a es, acotar. es muy parecido en ese caso a eso. Eso es lo que te iba a Hasta decir, mamá, súper. que abrazó y perdonó al asesino de su hijo. Exacto. Y así, digamos que viéndolo desde un plano materialista, parece como un gran logro, ¿no? Pero desde un plano Ujú. espiritual, cuando nosotros entendemos que todo lo que pasa en este mundo material ya está escrito, tanto como ese hijo tenía que pagar eso, como esa madre tenía que pagar eso, por algo que hizo en esta vida o en vidas pasadas en el mundo material, la casualidad no existe.
todo es causalidad, todo está siendo un resultado de nuestros propios hechos, porque una persona nace inválida y otra persona nace como un cantante con 20 millones de dólares en su cuenta, porque nacen al mismo tiempo, porque es un resultado de lo que han sembrado y han cosechado. Pero el espiritualista entiende que la vida espiritual va más allá de todas las cuestiones materiales, es entender nuestra eterna relación con Dios y amarlo y servirlo. Ese es el verdadero objetivo de la vida. Entonces, entendiendo eso, uno empieza a decir, en realidad yo no tengo enemigos. Todo lo que me pasa sí puede ser fuerte, pero es transformador en el punto de lo que decía también Paván, resignificar el dolor. ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Qué debo yo aprender? Yo, yo no puedo decir por qué me pasa esto y quién es el responsable de que me pase esto. Pero lo que yo sí puedo entender es, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere que cambie dentro de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo transforme? Ese sí es mi punto. Ese es el punto en el que yo puedo trabajar como entidad viviente. ¿Qué es lo que Dios está requiriendo de mí en este momento? ¿Qué es lo que la vida pide que yo cambie y yo transforme? Es un punto muy interesante. Veamos este verso. Dice, Arjuna ora a Krishna en medio del peligro del Brahmastra, reconociendo su supremacía y su rol como protector. Entonces, aunque Arjuna era un gran guerrero, se rinde a la suprema personalidad de Dios. Luego en este vemos Draupadi interviene con compasión y sabiduría, pidiendo perdón para su atama. Es un ejemplo sublime de la misericordia y la comprensión de las personas que están siguiendo principios religiosos profundos. Entonces, creo que voy a dejar aquí hasta hoy. En realidad, hoy es un día muy difícil para mí. Les pido que si pueden orar, les pido que oren por mí y, y muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes podemos hablar de los últimos dos capítulos que íbamos a trabajar hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario final, lo pueden hacer. Voy a leer los comentarios. Aquí dice, Yay, qué compasión. Es un acto muy valiente de las almas, muy fuertes. Ese pasatiempo, aclaran, de Alacrán, del Alacrán y el sabio es hermoso. Gracias, Madre Kamala. Milagro dice, Hare Krishna para todos. Realmente es pura la persona que logra comprender esos estados negativos y no devuelve mal por mal, realmente siente compasión. Muchas gracias, Madre Padma. Noel dice la justicia debe prelar a la compasión. Ajá, súper. Providencia dice actuar con conciencia. Sarvamangala dice, claro, concuerdo con lo que dices, Brian. Una de las cualidades de un devoto es su compasión y amor por los demás, sin importar que la reina, sin importar que la reina Kunti es un ejemplo tan excelso de amor hacia Krishna y también no somos perfectos, hasta la persona más elevada puede caer y equivocarse. Si fuéramos perfectos, no estaríamos aquí en este mundo material lleno de sufrimiento. Súper, Sarva. Eso es verdad, Luis. Luis dice, ya no. Ya va, no interrumpan, por favor. Dice, gracias, Prabhu Hare Krishna. Sí, Prabhu Luis, muchas gracias. Madre Kamala, dice Prabhu, que todo esté bien en su vida. Oraré por usted. Muchas gracias, Madre Kamala. Usted es un pilar para nuestra vida. Ustedes son para la mía. Sarva dice, mis oraciones contigo, brother. Muchísimas gracias, en realidad. Es una misericordia tenerlos conmigo, con nosotros, en estos días así como hoy. Y bueno, se dice que el, el carácter de un guerrero se mide cuando está herido, ¿no? Y muchas veces, la verdad, muchos de los que nos conectamos estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿no? Yo también he visto como Ekeshwar, como Pavan, ¿no? O muchos de los que tenemos que dar las clases y prepararlos, muchas veces yo le decía ayer a Pavan, yo no estoy dispuesto a dar la clase mañana, ¿no? Porque no me siento muy bien.
Y Paván decía, no la des, no la des, ¿no? No, date tu tiempo, si necesitas tomarte tu tiempo, dátelo. Pero yo pienso que amor y servicio se refleja cuando nosotros estamos dispuestos a seguir amando, ¿no? Sin importar lo que nos pasa. Y también cuando no cuestionamos a Dios, ¿no? Ok, Señor, esto es lo que tú quieres para mí, solo permite. Que Dios te bendiga mucho, mi niño. Cuídate, cuídate, oraré por ti. Bueno, yo siempre lo hago. Yo siempre lo hago, Muchas de gracias, verdad. querida Janet. Gracias a todos, que tengan una linda noche. Gracias por conectarse. Gracias, Ivonne, Sarva. Solamente que no tomé fotos. Déjenme un segundo, no se desconecten. Solo quiero tomar una foto de la asistencia para No te preocupes, escribirles Brian, esta semana. ¿Cómo, Sarva? ya está la asistencia, Brian, no te preocupes. Ah, muchas Sí, gracias. sí, Gracias, querida. tranquilo. Hijito mío, Dios te Que- proteja Pronta siempre, que ella fuerza, recuperación. la fortaleza Gracias. Muchas para gracias seguir. a Pronta todos. recuperación, Brian. Un Gracias. fuerte Muchas abrazo. gracias. Muchos zapapachos para que estamos contigo, te abrazamos Gracias. espiritual. Estás Muchas solito, gracias por tanto amor. Muchas gracias. Muchas estás gracias, en solito verdad. con nosotros. Que tengan una linda noche y les prometo que el próximo viernes vamos a ver dos temas increíbles. Uno son las oraciones de la reina Kunti y el otro es la muerte de Bhismadev. Uf, estas dos historias del Bhagavatam realmente nos van a transformar mucho la visión. Son demasiado hermosas. La reina Kunti le dice a Krishna en una parte que todos estos problemas vengan y una y otra vez, porque cuando estos problemas vienen, mi mente se refugia completamente en ti y aquel que está refugiado en ti está libre de este cautiverio material. Entonces, lo que se viene va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Gracias por esa asistencia tan grande. En realidad, muchísimas gracias por tomarse en tiempo un viernes, que es un día en que normalmente la gente los viernes en la noche no lo toma para escuchar acerca de Dios, pero ustedes son almas muy especiales. Muchas gracias por estar acá. Juan, qué Gracias. gusto verte, Noel, Isroy. Ya me tengo que ir porque tengo mi otra clase. Yo Ve a hacer también lo que tú escucho quieres. Dios clase. te bendiga. Hasta pronto. Cuídate. Muchas gracias, querida Janet. Gracias. Gracias a todos. Que Hare tengan Krishna, una linda noche. leyenda, buenas noches. Hare Krishna, querido Noel. Muchas gracias. Gracias por conectar. Hare Krishna, hijo mío. Hare Krishna, Cuídate. que tengan una linda noche. Hasta luego. Haribol.